Hola a todos, soy Infolans, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Phoenix Discon. Vamos a continuar el curso de Blender y en este caso voy a tratar de explicaros el procesamiento, la construcción básica de textos. ¿Vale? Vamos a eliminar el cubo que nos sale predeterminadamente cuando arrancamos una nueva escena. Y en este caso tendríamos que ir al menú Add, Text. Automáticamente nos saldrá un texto predeterminado, un texto de prueba que estáis viendo ahí, con la palabra text. Para empezar a editar el texto tendríamos que pulsar la tecla Tab para entrar en modo edición y automáticamente podríamos cambiar nuestro texto. En este caso le voy a poner Phoenix Discon y ahora tendríamos opción a ver una serie de propiedades para seguir editando. No es necesario, aunque sí funcionasen, tendríamos que ir a este panel, concretamente a Object Data, ¿vale? Daos cuenta que en este caso tendríamos un objeto de texto y tendríamos el texto aquí seleccionado. Veis que aparece, ¿vale? Dentro de la jerarquía de elementos aparece la opción text. O, repito, no sería necesario entrar en modo edición, podríamos salirnos de modo edición como acabo de hacer. Pues pulso otra vez la tecla Tab y aquí en ese botoncito tendríamos esas propiedades que os he comentado. En principio siempre partimos de unas propiedades de resolución en cuanto a la preview o en cuanto al render. Un relleno, ¿vale? Podríamos, en este caso tendremos activado en ambos, tanto para la parte de arriba como en este caso la parte de abajo parecería rellenada, ¿vale? Más opciones que tendríamos sería en el panel geometría, como estáis viendo, un offset. En este caso, si yo activo, veis que aparece, ¿vale?, un desfase en cuanto a la textura o el relleno de ese texto que nosotros tenemos ahí y la posibilidad de introducir una extrusión dentro de las herramientas, ¿vale?, que tendríamos para editar el texto, y un bevel, un pixelado, en este caso, ¿vale? Veis que las letras aparecen pixeladas. Vamos a quitar algo de extrusión. E introducirle algo de offset o de desfase, como estáis viendo. Y luego tendríamos también la posibilidad de coger un objeto que nos sirva para tupper afilar o para pixelado, ¿vale? Podríamos coger el pixelado de otro objeto para que lo adaptase el texto, y las opciones de fuente. En este caso veis que aparece el tipo de letra B font activado predeterminadamente. Para coger otra iríamos a este botoncito de aquí, pulsaríamos y nos llevaría, ¿vale?, al nuestro disco para elegir. En este caso yo voy a elegir las fuentes de Windows, ¿vale? Y aquí tendríamos todo un conjunto de fuentes que podríamos utilizar. Por ejemplo, en mi caso voy a utilizar la Chaparral Pro Bold, doble clic, y veis que ya ha cogido el tipo de fuente que nosotros le hemos dado. Y aquí en este botoncito, el primero de todos, pulsaríamos y aquí elegiríamos, ¿vale?, de las fuentes las dos que tenemos cargadas, la predeterminada y la chaparral que acabo de cargar, ¿vale? Y lo mismo tendríamos para, en este caso tendríamos la fuente para el regular, el texto regular, el texto normal, y también tendríamos fuentes para la negrita, la italic, que sería la cursiva, si no recuerdo mal, y el bold, la negrita, y la italic, las dos a la vez, ¿vale?
Bien, tendríamos también la posibilidad de adaptar ese texto a una curva. Vamos a hacer una curva, vamos a cambiar, hacemos clic izquierdo con el botón izquierdo del ratón para situar la curva, por ejemplo ahí, ¿vale? Posicionamos ese elemento donde se va a dibujar la curva, menú ADD, Curve, y vamos a dibujar una curva Bézier. Veis que todo lo que dibujemos aparece en el panel de jerarquías para que podamos elegirlo. Veis que aparece Bézier Curve activado. Para poder editarla, en este caso Tab, para editar, para entrar en modo edición, ¿vale? Y podríamos, veis que aparecen los vértices, en este caso, para seleccionar un vértice, botón derecho, ¿vale? Y lo movemos, en este caso lo moveríamos hacia una determinada ubicación, clic izquierdo para situarlo, y los manejadores o los handlers podríamos también cambiarlos, en este caso, ¿vale? No voy a entrar a los tipos de vértices, no es ahora mismo el propósito. Clic izquierdo y seleccionamos este otro de aquí y clic izquierdo y derecho para, ¿vale?, editar este vértice, clic izquierdo. Ahora, ¿cómo haríamos para asociar ese texto? Seleccionamos texto dentro del panel de jerarquía y aquí en ese cubo aparecería la única curva que tenemos dibujada, pulsamos y veis que aparece ya adaptado el texto a la curva que hemos dibujado, como estáis viendo. Bien, para ir acabando, más opciones que tenemos sería, en mi caso, sería la opción de párrafo. Voy a entrar en modo edición del texto para añadir más letras. Sería Tab, veis que aparece el cursor ahí al final, Intro, y por ejemplo podríamos poner aprender no cuesta nada. Tab de nuevo para salirnos del modo edición, hacemos un zoom y ahora tendríamos, en este caso esto es un párrafo, son 2 líneas de texto, un intro, ¿vale? Entonces, ¿qué posibilidades tenemos en cuanto al párrafo? Bien, tendríamos la alineación, evidentemente, veis que aparece el texto, se sitúa inmediatamente donde estaba ese simbolito, ¿vale? Donde aparece como el centro, ¿vale? O el pivote, o como queréis llamarle, la posición del texto. Estas alineaciones estarán en consonancia con eso que os acabo de decir. Vamos a situarlo al centro y veis que aparece ahora centro, tendríamos right, tendríamos justificar, ¿vale? Justificar es en cuanto llega al final de... Bueno, tampoco voy a explicar lo que es justificar, ¿vale? Flux, ¿vale? En este caso sería en cuanto a un cuadro de texto, para que el texto fluyera a lo largo del cuadro. Tendríamos el espacio entre caracteres, ¿vale? Veis que aparece, podremos cambiar el espacio que hay entre las letras, ¿vale? O entre las palabras, que no cuesta. En este caso Phoenix Disco no es una sola palabra, pero aprender no cuesta nada, serían 4 palabras, aparecería situados, podríamos, ¿vale?, cambiar esa distancia. Y en cuanto a la línea que separa los párrafos, ¿vale?, tendremos todas esas posibilidades y un offset tanto en la X como en la Y del texto, un desfase en la X o un desfase en la Y de acuerdo a ese punto que os dije antes. Bien, esto sería todo, un tratamiento básico de texto para que empecéis ya a incorporar vuestros textos a vuestras creaciones. Bien, esto es todo, un saludo y hasta el siguiente video tutorial.